Hola, buenas tardes. El confinamiento se relajará en la segunda mitad de mayo. Será lento y gradual para que sea seguro y no haya un rebrote de la pandemia que ha causado 435 muertos más en las últimas 24 horas. Ha sido muy tensa la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, en la que no ha descartado nuevas prórrogas, aunque con nuevas reglas. En el debate, el PP ha sido muy crítico con la gestión de la crisis, especialmente a raíz de la rectificación sobre la salida de los niños. Este es un gobierno que escucha, señorías. Es verdad, pecamos de prudencia. No diga que han pecado de prudencia, están pecando de incompetencia. Escucharemos a pediatras y psicólogos que celebran la rectificación del Gobierno sobre cómo serán las salidas de los niños, pero piden que se garantice su seguridad y que se dé información clara sobre las condiciones de los paseos. No hay todavía fecha para la reapertura de bares y restaurantes, pero algunos empiezan a instalar ya mamparas y otras medidas de protección para garantizar la seguridad. Muchos de estos locales se incluyen en la moratoria del pago del alquiler aprobada en el último Consejo de Ministros para comercios, pymes y autónomos. Es el momento en el que el alcalde de Badalona, el socialista Àlex Pastor, sale de comisaría. Los Mossos lo detuvieron por saltarse el confinamiento, conducir con síntomas de embriaguez y encararse con los agentes. El alcalde ha dimitido y la oposición pide un nuevo gobierno. Hemos estado con algunos de los políticos que estos días han vuelto a ponerse la bata blanca para luchar contra la pandemia. Diputados o concejales de todos los signos que han recuperado su antigua especialidad médica para ayudar en hospitales o en centros de salud. Él está desorientado totalmente. Su padre ha pasado casi 2 meses en la UCI. Después de 57 días tumbado en una cama, empieza un proceso lento de rehabilitación física y psicológica para superar el enorme desgaste que implican las unidades de cuidados intensivos en los casos de coronavirus. El ritmo de contagio se mantiene en torno al 2%. En las últimas horas se han registrado 4.211 nuevos casos, pero señalan desde Sanidad, la mitad de ellos se deben al aumento en la realización de test rápidos que detectan anticuerpos. Están recogiendo casos que estaban con sintomatología leve, que hace solamente 10 o 15 días no llegaban a diagnosticarse nunca, ahora sí que se están diagnosticando. De ayer a hoy han fallecido 435 personas. En letalidad, que establece la relación de las muertes solo con el número de casos confirmados, España es el 7º país europeo con un 10,5%. Sin embargo, en mortalidad, que relaciona a los fallecidos con la población total, nuestro país está a la cabeza a nivel mundial, solo por detrás de Bélgica, con una tasa de 44 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Simón ha destacado que ya se empiezan a observar los efectos de la vuelta al trabajo tras el permiso retribuido recuperable. Hasta ahora vemos que no ha tenido un impacto importante, pero tenemos que ir con prudencia y seguir observándolo en estos siguientes 2 o 3 días. Sobre las medidas de alivio, como dejar salir a los niños, Simón apunta que siempre es mejor salir a pasear que al supermercado y que los científicos hacen siempre las recomendaciones desde el punto de vista del riesgo epidemiológico. Otra cosa, dice, es que sean factibles y se puedan implementar, lo que determina las decisiones. Siempre hemos estado tratando de plantear las acciones respecto al punto de vista del riesgo. Luego, obviamente, la implementación es muy complicada. El número de personas curadas ha repuntado un 4% desde ayer. Ya son 85.914, más de un 41% del total de casos. Concretar en qué va a consistir esos paseos y si en todos los territorios se va a hacer por igual. Es lo que reclaman las organizaciones de la Plataforma por la Infancia. Ven positiva la rectificación del Gobierno, pero piden una mejor comunicación. Los padres y las madres tienen que tener claramente la información, no tener dudas de las distintas casuísticas que se van a dar, para que pues no generemos ningún tipo de problema y dudas en las familias. Piden que se tengan en cuenta las necesidades de los casi 7 millones de niños hasta los 14 años que podrán salir acompañados. Nosotros nos decantamos porque sea un paseo de entre 30 y 60 minutos en 1 kilómetro de radio, ¿no?, alrededor del hogar, acompañados de un adulto o una persona de referencia, ¿no?, con la que estén realizando el confinamiento o tengan esta relación de confianza. Y bueno, para nosotros es importante también que si hacen falta medidas de prevención, ¿no?, se faciliten. Una prevención en la higiene que también estaría en la importancia de mantener las medidas de distanciamiento para proteger a los niños y adolescentes. Unas medidas que protejan a las familias con una situación más complicada. Como son los padres y madres solteros que tienen a varios hijos a cargo, que tendrán que salir con todos ellos, las familias numerosas que tienen otra realidad, o los niños que están tutelados
que lógicamente su realidad es muy distinta, ¿no? Los psicólogos ven positivamente esta desescalada. Salir para esponjar la mente, para esponjar también las emociones con las necesidades del resto de la población sin miedos a nuevos contagios. Y aseguran que son ellos, los menores, los que mejor se enfrentan a los cambios. Siguen aumentando los casos positivos. Volvemos al terreno económico. El hundimiento del precio del petróleo y el temor a que no haya un acuerdo este jueves en el Consejo Europeo se están reflejando en el mercado de deuda. A esta hora, Estela García, la prima de riesgo española está en máximos de hace 4 años. Sí, la incertidumbre tiene daños colaterales porque los inversores están comenzando a comprar deuda alemana, un valor más estable como valor refugio, y están huyendo de otras que tienen más peligro como la italiana o la española. Así que nuestra prima de riesgo escala hasta los 161 puntos básicos, marcando mínimos desde el año 2016. A pesar de esto, el IBEX 35 está subiendo en estos momentos más de un 1% y las bolsas europeas se mantienen en verde. El que no remonta es el petróleo, sumido en una profunda crisis que está alcanzando ya al Brent europeo, porque hoy bajaba de los $20, mientras el barril de referencia en Estados Unidos, el Texas, está cotizando en los 11, al borde ya del colapso por la falta de espacio en sus almacenes. Gracias, Estela. Cada día recordamos el avance de la pandemia en el mundo. Los casos de coronavirus confirmados superan ya los 2,5 millones. España es el segundo país con más positivos, por detrás de Estados Unidos. Allí hoy el presidente Donald Trump va a firmar el decreto para suspender los permisos de residencia. Nos vamos a Washington. Cristina Olea, en principio, esa suspensión será de 60 días. Sí, con tantos empleos destruidos en la pandemia, Trump dice que cuando vuelva a haber trabajo será para los estadounidenses y suspende los permisos de residencia, de momento, durante 2 meses. Esto es algo insólito, afecta a miles de personas que esperan reunirse con sus familias o acceder a trabajos a largo plazo. Pero Trump da un paso atrás y no prohíbe los permisos de trabajo temporales, después de las críticas de muchos empresarios que dependen de la mano de obra extranjera. La cadena alimenticia depende también de los inmigrantes. Los trabajadores del campo, por ejemplo, sí que podrán volver a entrar. Y otra medida extraordinaria: el Senado ha aprobado otro paquete de estímulos, el cuarto ya, esta vez sobre todo para rescatar a las pequeñas empresas, más de 300.000 millones de dólares para que puedan pagar los sueldos, porque el primer rescate que aprobaron para ellas se agotó en solo 13 días. La imagen de la mayoría de restaurantes parece congelada. En algunos, al fondo, la luz encendida y alguien cocinando, lo único permitido, comida para llevar. Jesús, como muchos otros dueños de pymes en Estados Unidos, no ha visto un centavo de los préstamos que aprobó el Congreso a finales de marzo. Estas ayudas deben dárselas a todos los negocios pequeños, según prometió el presidente, pero yo no conozco a nadie que se las hayan dado. Siendo para pequeñas y medianas empresas, algunas, sin embargo, han ido a parar a grandes compañías, lo que ha indignado al sector. La semana pasada se agotaron los casi 350.000 millones de dólares en créditos. Sientes como que estás entre la espada y la pared, porque no aplicas para lo poco y no aplicas para lo mucho. Entonces simplemente no aplicas para nada. No, la Casa Blanca la están aniquilando. ¿Con quién protestamos? ¿Con la Casa Blanca o con los bancos? ¿O quién es el culpable? Si tampoco le llega la segunda ronda que se cuece ahora en el Congreso, sus trabajadores irán a las listas del paro, nunca antes tan largas en este país. La polémica ha llevado a algunas cadenas como esta de hamburgueserías a devolver el préstamo gubernamental que le había concedido el banco. Trump le pide lo mismo a otras grandes empresas porque estos créditos no eran para ellas y el gobierno advierte, si no, habrá consecuencias. Mientras, algunos restaurantes emblemáticos de Nueva York ya anuncian que no abrirán tras la pandemia y otros sueñan que la repesca de ayudas esta vez sí les reserven algo. Y los que lleguen a Pekín de estos días desde el exterior tendrán que guardar 3 semanas de cuarentena en lugar de 2 como hasta ahora. Es una medida que afecta sobre todo a ciudadanos chinos que regresan a su país porque de momento la entrada de extranjeros sigue limitada a diplomáticos y a investigadores médicos. Esta cuarentena, este aislamiento es de 4 semanas en algunas zonas fronterizas con Rusia. El objetivo es evitar lo que llaman contagios importados. De regreso en Europa, en Alemania sigue poco a poco la reapertura de la vida pública. Hoy en Berlín han abierto algunos comercios, aunque los bares, restaurantes y gimnasios siguen cerrados. Dentro es obligatorio mantener la distancia de seguridad y las tiendas se adaptan a las nuevas circunstancias. Después de 4 semanas y algunos días cerrados,
El gran día ha llegado y no se puede decir que haya sido con mucha euforia, porque hemos visto muy pocos clientes y algunos comercios incluso han preferido esperar a la apertura este fin de semana. Ya ve, nos dicen en esta tienda, casi nadie, y no sabemos cómo va a ser en el futuro. Algunas tiendas, como esta de trajes y camisas a medida, ha invertido mucho dinero para comprar un escáner de 3 dimensiones para que el sastre no se tenga que acercar a la cliente a tomar medidas. Los datos se transmiten de forma digital a nuestros socios productores, nos dice Beate Leclux. Cada tienda tiene que preocuparse de que no solo entre los empleados, sino entre los clientes haya como mínimo 1,5 metros de distancia, incluso si es necesario reduciendo la oferta. Pero aparte de acercar las prendas a los probadores para que el cliente las tenga a mano, no hemos visto medidas especiales. Y en la entrada, medios de desinfección y mascarillas a disposición de los clientes. El primer ministro está recuperándose bien y tiene buen ánimo, ha dicho el titular de Exteriores británico Dominic Raab, que sustituye a Boris Johnson en esta sesión de control, que por primera vez en la historia del Parlamento británico ha tenido intervenciones telemáticas. También se ha estrenado Keir Starmer como líder del Partido Laborista. Hoy se ha sabido que 69 trabajadores del personal sanitario en el Reino Unido han muerto por coronavirus en medio de las acusaciones al gobierno por no haberles provisto de medios y protección para trabajar.